Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada. Bueno, aquí estamos nuevamente para hablar y estudiar y leer el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, aquí en el perfil de Facebook de ISKCON Buenos Aires. Desde el vamos quiero agradecer a todos los integrantes de ISKCON Buenos Aires por esta oportunidad, en especial a Shriman Chitrak Prabhu por la invitación y a Shriman Nitai Gaurananda por los arreglos que ha hecho con el perfil y por permitirme aquí estar, a todos los integrantes de ISKCON Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Saka Das. Yo soy de la ciudad de Mar del Plata, pertenezco a un proyecto devocional llamado Hare Krishna Mar del Plata y bueno, estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes esta lectura del Bhagavad Gita. Para aquellos que quieran interactuar durante lo que es la actividad del día de hoy. Sabemos que estamos todos a la distancia, estamos todos de forma virtual, online. Sin embargo, este perfil tiene una sección de comentarios, así que si quieren opinar, si quieren decir algo, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o alguna consulta durante lo que es la charla del día de hoy, por favor no duden en dejar sus comentarios en la sección de comentarios aquí en el perfil de ISKCON Buenos Aires. Raúl Juan, ya lo ha hecho Hare Krishna Juan, el primero en aparecer el día de hoy. Bueno, y todos aquellos que quieran decir algo, bienvenido sea. Yo voy a ir periódicamente chequeando la sección de los comentarios y luego estaremos respondiendo las preguntas que surjan o charlando sobre los temas y las opiniones que ustedes vayan virtiendo ahí en la sección de los comentarios. Recuerden también que tienen muchísimos videos en la sección videos de lo que es ISKCON Buenos Aires, aquí en el perfil de Facebook de ISKCON Buenos Aires, y también hay un canal en YouTube que yo les recomiendo, que es Comunidad Vaishnava. Comunidad Vaishnava en YouTube, está todo el material que se acumula aquí en ISKCON Buenos Aires y también otros materiales que quizás no aparezcan en este perfil, también los pueden ver en el canal de YouTube de Comunidad Vaishnava. Así que tenemos ISKCON Buenos Aires en Facebook y tenemos Comunidad Vaishnava en YouTube, dos excelentes espacios para adquirir conocimiento espiritual. Prabhu Chitrak, muchísimas gracias. Él también está del otro lado, la persona que me está dando la posibilidad de compartir con ustedes el día de hoy conciencia de Krishna. Y para hoy vamos a estar en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita. Hoy vamos a leer el 343 del Bhagavad Gita, tal como es, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hoy vamos a estar cerrando el tercer capítulo del Bhagavad Gita, el capítulo dedicado al Karma Yoga, y vamos a estar específicamente hablando sobre el último verso en este capítulo. Así que bueno, habiendo hecho las presentaciones, habiendo agradecido y demás, voy a comenzar con la charla del día de hoy. Pensaba, en vez de arrancar directamente con el verso, hacer un poco un contexto, una contextualización de dónde estamos dentro del Bhagavad Gita y resumir un poquito lo que los oradores anteriores estuvieron diciendo con sus respectivos versos. Como dije, hoy vamos a tratar el último texto del tercer capítulo. Estamos en la sección del Karma Yoga. ¿Sí? Acá hago la aclaración que hago siempre, que la idea de karma, en el contexto del Bhagavad Gita, en el contexto del marco teórico védico, no es exactamente igual al imaginario popular que tenemos en Occidente respecto a karma. Karma para los occidentales, en reglas generales, tiene que ver con mala suerte, infortunio, algún tipo de desaventura, pero en el sentido original, dentro de la filosofía del yoga, karma significa acción, ¿sí? Algún tipo de trabajo, algún tipo de ocupación. Y en un sentido más amplio, es la famosa ley de causa y efecto que enunció Sir Isaac Newton alguna vez cuando planteó el cimiento de la física moderna, ¿sí? Es la acción y su resultado, es la acción y su consecuencia, es el acto y la reacción a esa acción. Entonces, karma es trabajo, es actividad, es acción, pero también es todas las consecuencias, todos los resultados y todas las reacciones a ese trabajo, a esa ocupación o a esa acción.
la ley de causa y efecto, ¿sí? Entonces no tiene que ver específicamente con la mala suerte, tiene que ver simplemente con todas las acciones que los seres humanos emprenden una vez que están insertos dentro del mundo material. Y el Bhagavad Gita da un resumen bastante sencillo de cómo se clasifica esta acción o este karma. Tenemos las malas acciones que generan malos resultados, lo que se llama vikarma. Tenemos las buenas acciones que generan buenos resultados, y eso se llama karma, propiamente dicho. Y luego tenemos las actividades espirituales que no tienen repercusión en el mundo material, sino que nos permite hacer un yoga, nos permiten hacer una conexión con lo trascendente, con lo divino, con el reino superior, con aquello más sublime, y eso se llama akarma, ¿sí? Entonces, malas acciones con malos resultados, vikarma, buenas acciones con buenos resultados, karma, y las actividades espirituales que no tienen una repercusión directa en el mundo material, pero que nos unen, que nos vinculan, que nos relacionan con lo superior y lo divino, se llama akarma. Una categorización bien sencilla que se hace a lo largo del Bhagavad Gita. Entonces estamos en ese momento del diálogo entre Krishna y Arjuna, entre Dios y el hombre, y como dije, estamos en la recta final de ese capítulo, del capítulo número 3, por lo cual me gustaría contextualizar un poquito el verso del día de hoy. Hoy vamos a leer el número 43, el versículo 43 del tercer capítulo, pero voy a volver a la pregunta que dispara el final de este capítulo, y es en el texto 36, donde Arjuna, el representante de la humanidad, le pregunta a Dios, a Krishna, cómo es y qué es aquello que nos impele a los actos pecaminosos, incluso involuntariamente, incluso contra nuestra propia voluntad, contra nuestro propio deseo. Arjuna básicamente le está diciendo a Dios, ¿por qué es que me surge este impulso por cometer malas acciones? ¿De dónde nace este deseo que tengo de cometer algún tipo de acto pecaminoso, incluso, como dice Arjuna, involuntariamente, incluso subconscientemente, inconscientemente, incluso muchas veces contra mi propia voluntad, como si estuviera obligado a la fuerza? ¿De dónde nace este impulso por la mala acción? Y Krishna, Dios, le responde, y él dice que es la lujuria lo que impele a las personas a pecar. O sea que el origen de la mala acción, el origen del pecado, en el contexto del Bhagavad Gita, está en la lujuria, ¿sí? Y ahí entonces Krishna hace un pequeño desglose de la lujuria, le explica que es el pecador enemigo del mundo, es un enemigo que todo lo devora, que nace de la modalidad de la pasión, que también se transforma en ira, que cubre todo en el mundo material. Todo el mundo material en un sentido está cubierto como por una especie de capa o energía de lujuria. Y bueno, y le explica también dónde está ubicada, dónde está alojada la lujuria dentro de la entidad viviente o dentro de este envase que estamos portando. Y Krishna le explica que básicamente la lujuria funciona en lo que sería nuestra psiquis, ¿sí? En el aspecto astral o metafísico del ser, ¿sí? Está en la mente, está en el intelecto, ¿sí? Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de la lujuria. Entonces hay una pequeña explicación respecto a esto, y es esta pregunta, la pregunta de Arjuna, la que dispara, como dije, la recta final del capítulo número 3. ¿De dónde nace el impulso por pecar? Y Krishna responde, ese impulso nace de la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Le explica que en realidad es el gran enemigo que enfrenta a la entidad viviente en el mundo material, y además Krishna le dice que esa lujuria está asentada o se encuentra en la mente, en los sentidos y en la inteligencia. Entonces, ese es un pequeño contexto como para llegar hasta el día de hoy. Y hoy vamos a ver cómo superar, cómo trascender esta cuestión de la lujuria o esta mala racha que tenemos de cometer actos pecaminosos en el mundo material. De eso va a tratar un poquito el texto número 43 de este tercer capítulo.
Hare Krishna, Miguel Ángel, que ya están del otro lado, Madre Laura también, José, Hare Krishna, Bhakta Obed. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por saludar y recuerden que durante la charla del día de hoy, si además quieren dejar algún comentario, si quieren dejar alguna opinión, si tienen dudas, si tienen consultas, si tienen alguna interrogante respecto a alguna de las situaciones que estaremos charlando hoy, no duden en escribir en la sección de los comentarios y a pesar de que estemos a la distancia, vamos a poder interactuar de algún modo. Yo me voy a ir fijando regularmente en la sección de los comentarios y si algo no quedó claro, podemos aprovechar para aclararlo. O si simplemente quieren opinar o decir algo al respecto de los temas que estemos charlando, también tienen la posibilidad de hacerlo a través de la sección de los comentarios. Entonces vamos a la lectura del día de hoy. Como dije, hoy estamos en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita, en el texto número 43. El capítulo se llama Karma Yoga y estamos leyendo del Bhagavad Gita tal como es por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y antes de la lectura del día de hoy, los invito, vamos a hacer una invocación todos juntos, vamos a alinearnos en la frecuencia espiritual adecuada para poder recibir todos esta misericordia del conocimiento trascendental. Hacemos una pequeña invocación y luego vamos directamente a trabajar el verso del día de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces vamos con la lectura. Voy a ir primero con el sánscrito, luego con la traducción y por último el comentario de su divina gracia. Arrancamos entonces, Bhagavad Gita 3.43. La lectura del sánscrito dice lo siguiente. Evam bude param budva samstabhya tat atmana yahi shatrum mahabaho kama rupam durashtadam. Ahí entonces el sánscrito, vamos a la traducción de este verso, dice, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Leo una vez más la traducción. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Significado dado por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Este tercer capítulo del Bhagavad Gita dirige de un modo concluyente hacia el estado de conciencia de Krishna mediante el hecho de uno conocerse como servidor eterno de la suprema personalidad de Dios, sin considerar que el vacío impersonal es el fin último. En la existencia material de la vida es indudable que a uno lo influencian las propensiones de la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la naturaleza material. El deseo de enseñorearse y de complacer los sentidos es el peor enemigo del alma condicionada. Pero mediante la fuerza del proceso de conciencia de Krishna, uno puede controlar los sentidos materiales, la mente y la inteligencia. Uno no debe abandonar repentinamente el trabajo y los deberes prescriptos, pero por medio del desarrollo gradual de conciencia de Krishna, uno puede situarse en una posición trascendental, sin que lo influencien la mente y los sentidos materiales, en virtud de una inteligencia estable, dirigida hacia la identidad pura de uno. Esa es la esencia de este capítulo. En la etapa inmadura de la existencia material, las especulaciones filosóficas y los intentos artificiales de controlar los sentidos a través de la supuesta práctica de posturas yógicas nunca pueden ayudar al hombre a dirigirse hacia la vida espiritual.
Él debe ser adiestrado en el proceso de conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo tercero del Srimad Bhagavad Gita, titulado Karma Yoga, o el desempeño del deber prescripto de uno con conciencia de Krishna. Leo una vez más la traducción del verso. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Entonces, bueno, ese es el texto del día de hoy. Y como dije, esta parte final, esta sección final del tercer capítulo, es un poco un estudio sobre el concepto de la lujuria, de dónde nace la lujuria, dónde está alojada la lujuria dentro de este envase que estoy portando y cómo puedo superar el impulso de la lujuria. Y esos tres temas básicamente se hablan en esta seguidilla de 5 o 6 versos finales que tiene el capítulo número 3 del Bhagavad Gita. Si ustedes me permiten, vamos a hacer un desglose tanto del el verso propiamente dicho, de la traducción, como también del significado de Srila Prabhupada, y vamos a trabajar juntos un poquito todos los temas, todas las temáticas que se están dando a luz el día de hoy en este verso, el 3.43 del Bhagavad Gita. Entonces, en la traducción, o sea, en el verso mismo, es Krishna el que está hablando, Dios es que tiene la palabra y está hablando, y Dios dice, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Y acá aparecen muchas cosas muy interesantes. Primero, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia material. Entonces acá volvemos un casillero atrás y vamos a lo que es quizás la primera enseñanza del Bhagavad Gita. Nos vamos a retrotraer un poquito al capítulo número 2 y lo primero que aparece en el diálogo entre Krishna y Arjuna, cuando ya comienza el ping-pong de preguntas y respuestas, es el concepto de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros en verdad? ¿Somos el cuerpo? ¿Somos el envase? ¿Somos esta superficie cosmética que estamos viendo todos los días al espejo? ¿O somos otra cosa? Somos partes de otra realidad, parte de otra sustancia. La conclusión, la respuesta que Dios le da al hombre, que Krishna le otorga a Arjuna en el Bhagavad Gita, es que en realidad somos almas espirituales eternas, puras y perfectas. Estamos ahora atrapados, insertos en esta maquinaria que es el cuerpo, en esta biología, en esta fisionomía, pero no somos el envase externo, no somos el cuerpo, somos el alma. Nosotros somos almas y tenemos cuerpos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que explica el Bhagavad Gita, es la primera gran enseñanza del diálogo entre Krishna y Arjuna. Y acá Krishna está volviendo un poquito a ese tema, diciendo que uno es trascendental a los sentidos, es trascendental a la mente y es trascendental a la inteligencia. O sea, básicamente, Krishna le está diciendo a Arjuna, le está recordando algo que él ya le dijo, que uno en realidad está más allá del cuerpo y uno incluso está más allá de la mente. ¿Sí? Toda la psicología también es algo que en el contexto del Bhagavad Gita tiene su raíz en el mundo material. Nosotros como almas espirituales no estamos atados ni a los problemas de la mente ni a los problemas del cuerpo. Somos trascendentales a todos esos fenómenos que ocurren, como dije, ya sea en el cuerpo burdo, en el cuerpo físico, o en el cuerpo sutil, en el cuerpo astral, en el cuerpo metafísico, que es la psiquis, o en la mente, o la inteligencia. Entonces, lo primero que dice Krishna, en realidad es un recordatorio. Le está diciendo a Krishna, acordate que ya hablamos de esto. Somos superiores a los sentidos, somos superiores a la mente, somos superiores a la inteligencia material. Sabiendo que somos el alma, uno debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada. Y esto es muy interesante, porque acá aparece el concepto de una doble inteligencia. Hay una inteligencia material, pero hay una inteligencia espiritual.
Si nosotros podemos ascender, podemos elevar nuestra conciencia hasta entrar en contacto con este aspecto espiritual de la inteligencia, entonces nos posicionamos automáticamente por encima de cualquier desafío, de cualquier obstáculo o de cualquier problema, incluso el de la lujuria, que como dice Krishna es el mayor de los problemas en el mundo material. Prabhupada siempre usaba la frase problemas materiales, soluciones espirituales. Y aquí, en un sentido, Krishna está haciendo exactamente lo mismo. Está diciendo a Arjuna, acordate, vos sos un alma. Como alma que sos, como ser espiritual, eterno, puro y perfecto que sos, estás por encima de cualquier problema, de cualquier obstáculo o cualquier desafío de la materia. Tenés que hacer uso de tu inteligencia espiritual para combatir este gran enemigo que es la lujuria, este gran enemigo que tenés en el mundo material. Prabhupada hace algo interesante porque cuando él habla sobre la inteligencia espiritual deliberada, entre comillas, él pone el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, muchas veces las personas preguntan, bueno, pero ¿cómo es que hay una inteligencia espiritual? Recién dijiste que la inteligencia era uno de los compartimentos de la mente, uno de las categorizaciones de la psiquis humana. Dijiste que la mente y que la psicología eran materiales, por lo tanto, también la inteligencia tiene que ser material. ¿Cómo puede ser que exista una inteligencia espiritual? Bueno, Prabhupada lo aclara entre comillas, la inteligencia espiritual es igual a conciencia de Krishna. Cuando uno emprende un proceso científico, fidedigno, genuino y auténtico de yoga, de reconexión con el Ser Supremo, está haciendo uso de su inteligencia espiritual. Eso es sinónimo de inteligencia espiritual para Srila Prabhupada, el proceso de conciencia de Krishna. Y de esa forma, dice Krishna, adquirimos fuerza espiritual para conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. O sea que el desarrollo, ¿sí? El fortalecimiento de mi inteligencia espiritual me da ese poder, me da la potencia, me da la habilidad para conquistar a ese primer enemigo que tengo, el principal de los enemigos en el mundo material, que es la lujuria. Esto es muy interesante porque siempre tenemos la idea, como somos muy materialistas, o bueno, por lo menos voy a hablar por mí, tenemos visiones muy materialistas de las situaciones y cuando hablamos de entrenamiento o de fortalecimiento, siempre lo pensamos justamente en un sentido material, corpóreo. Pero de la misma forma que vamos al gimnasio para fortalecer el cuerpo, para sacar músculos, para tener más potencia física, también tenemos que hacer un ejercicio para fortalecer la inteligencia. Y si yo mantengo una inteligencia fuerte, tal cual, como dice Krishna en este verso, la inteligencia fuerte puede vencer a la lujuria, puede vencer al pecado, puede vencer a cualquier acto de los malos, del bikarma, que se ha hablado anteriormente en este verso. Pero tengo que fortalecer mi inteligencia, tengo que llevar mi inteligencia al gimnasio. ¿Y cómo se lleva la inteligencia al gimnasio? Es estudiando las escrituras, escuchando a los devotos mayores, formando parte activo del movimiento de conciencia de Krishna, prestando servicio devocional. Esas son formas de entrenar y fortalecer la mente, de entrenar y fortalecer la inteligencia. No solamente de ir al gimnasio para sacar músculos materiales, también tenemos que sacar músculos espirituales, sobre todo intelectuales, para poder tener justamente esta ecuanimidad, esta fortaleza espiritual para vencer aquel gran enemigo que tenemos en el mundo material, este devorador, este gran enemigo del cual habla Krishna, que es la lujuria material. Muchas gracias a todos los devotos que se siguen apareciendo ahí en la sección de los comentarios. Recuerden, esa sección está abierta para preguntas, para opiniones, para sugerencias, para dudas y consultas, ¿sí? Así que bueno, ahí tuvimos un pequeño desglose de la traducción. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna.
y así mediante la fuerza espiritual conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Eso es lo que dice la traducción al verso 3:43 del Bhagavad Gita. Vamos a aprovechar ahora para, en los próximos minutos, hacer un trabajito, un desglose de lo que es el comentario o el significado de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhupada comienza su significado diciendo lo siguiente: este tercer capítulo del Bhagavad Gita dirige de un modo concluyente hacia el estado de conciencia de Krishna mediante el hecho de uno conocerse como servidor eterno de la suprema personalidad de Dios sin considerar que el vacío impersonal es el fin último. Entonces así arranca este comentario, este significado de Srila Prabhupada de este verso. Prabhupada nos asegura, nos explica claramente que todo el objetivo de este tercer capítulo es demostrarnos que somos sirvientes eternos de Dios, que esa es nuestra posición natural, ontológica, ¿sí? Por naturaleza, la entidad viviente es un sirviente de Dios. Y el fin de todo, no es fundirse en la energía cósmica, no es la nada, ¿sí? El fin no es la nada y tampoco es yo volverme parte del todo, sino que incluso más allá de la existencia material, existe, se mantiene una existencia de servicio devocional amorosa, eterna a Dios. Y Prabhupada explica que este tercer capítulo tiene como objetivo darnos a entender eso. En la existencia material de la vida es indudable que a uno lo influencian las propensiones de la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la naturaleza material. Bueno, creo que todos tenemos experiencia de esto, todos en algún momento nos hemos visto llevado de las narices por las gunas, por las energías materiales, por el deseo, y hemos ido detrás de la famosa zanahoria, ¿sí? Buscando estos placeres, estas satisfacciones materiales que nunca alcanzan. Tenemos la propensión, como entidades vivientes condicionadas, de dejarnos influenciar, como dice acá, por las propensiones de la lujuria y del deseo. Y como explica el verso, intentamos dominar los recursos de la naturaleza material. Krishna también lo explica en otro momento del Bhagavad Gita, que él dice que vivir en el mundo material es básicamente una sobrevivencia o una lucha por los recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿Sí? La entidad viviente condicionada, ya sea hombre, mujer, animal, planta, pájaro, pez, microbio, no importa el envase que esté ubicado, tiene la propensión de luchar por sobrevivir en el mundo material, haciendo uso, incluso a veces a la fuerza, a veces haciendo abuso de los recursos que nos envuelven. Todo eso es una propensión. Cuando olvidamos nuestra verdadera naturaleza espiritual y nos creemos el cuerpo, cuando nos olvidamos que somos seres álmicas, que somos almas y creemos que somos envases, nos perdemos, nos confundimos. Y en esa confusión, justamente en esa confusión, vamos detrás de estas propensiones de la materia. ¿Sí? Vamos buscando placer mínimo, efímero, en lo mundano, en lo burdo. Y a todos nosotros nos ocurre simplemente por tener un tránsito en la existencia material. El deseo de enseñorearse y de complacer los sentidos es el peor enemigo del alma condicionada. Pero mediante la fuerza del proceso de conciencia de Krishna, uno puede controlar los sentidos materiales, la mente y la inteligencia. Esto también tiene que ver con algo que se estuvo comentando en este verso, en este capítulo, la cuestión de las jerarquías. Sabemos que la existencia misma nos presenta jerarquías y Krishna habla de esto, nos comenta esto, incluso en el capítulo número 3, en este capítulo que hoy estamos finalizando. Krishna habla sobre los sentidos y que por encima de los sentidos está la mente. Después Krishna nos explica que la inteligencia está por encima de la mente y por encima de los sentidos. Y por último, que el alma está por encima de la inteligencia material, por encima de los sentidos materiales y por encima de la mente material. Entonces, en esta existencia, en esta realidad virtual que estamos viviendo ahora, ¿sí? En este tránsito por el mundo fenoménico, existe una jerarquía de la existencia, ¿sí?
En la antigüedad, Aristóteles habló de algo similar, ¿sí? Él hablaba sobre los grados de la existencia, ¿sí? Y en un sentido intenta llegar a través de su razonamiento, a través de su intelecto, a algo similar a lo que llega Krishna en este capítulo, en el capítulo número 3 del Bhagavad Gita, la idea de que existe, como dije, una jerarquía natural de el alma por encima de la inteligencia por encima de la mente por encima de los sentidos. Y tenemos que adquirir una fuerza, como dijimos recién, una fuerza espiritual practicando conscientemente, racionalmente, seriamente, comprometidamente el proceso de conciencia de Krishna. ¿Para qué? Para fortalecer mi aspecto espiritual y de esa forma poder controlar los impulsos de mi aspecto material. Uno no debe abandonar repentinamente el trabajo y los deberes prescriptos, pero por medio del desarrollo gradual de conciencia de Krishna, uno puede situarse en una posición trascendental sin que lo influencien la mente y los sentidos materiales en virtud de una inteligencia estable dirigida hacia la identidad pura de uno. ¿Sí? Entonces acá ya aparece algo muy importante. Siempre que se habla sobre trabajo, sobre ocupación y sobre la vida espiritual, una confusión natural que es muy común, que suele darse, es que, bueno, si me voy a entregar al espíritu, tengo que abandonar la materia. O sea que si me voy a entregar a Dios, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mis estudios, tengo que dejar todas mis responsabilidades, todos mis deberes. Acá Srila Prabhupada lo aclara una vez más, porque lo aclara muchísimas veces. Krishna mismo lo aclara muchísimas veces. Ser espiritual y ser irresponsable no son sinónimos. Espiritualidad e irresponsabilidad no son la misma cosa. Yo tengo que ser, si soy espiritual, no tengo que ser hipócrita, punto número uno. Y para no ser hipócrita, tengo que ser, si soy padre, un excelente padre. Si soy empleado, un excelente empleado. Si soy empleador, un excelente empleador. Si soy madre, una excelente madre. Si soy alumno, un excelente alumno. Si soy maestro, un excelente maestro. Tengo que cumplir a la perfección mi deber prescripto y además tengo que sumarle a ese deber prescripto conciencia de Krishna. Este va a ser el gran tema de los próximos dos capítulos. ¿Sí? El capítulo que viene, el capítulo número 4, Krishna va a hablar sobre el conocimiento trascendental. Le va a dar la información a Arjuna para que pueda hacer esta unión entre el deber prescripto material y su deber prescripto espiritual. Y después en el quinto capítulo, también el quinto capítulo se llama Karma Yoga, pero se llama Karma Yoga acción con conciencia de Krishna. Entonces, en el quinto capítulo, queda aclarado este tema, que yo, aún cumpliendo con mi deber material, puedo desarrollar conciencia de Krishna. Es más, aún cumpliendo con mi deber material, debo desarrollar conciencia de Krishna. ¿Sí? Es el gran tema de los próximos dos capítulos. El capítulo que viene, el 4, me da toda la información, todo el conocimiento trascendental. Y el capítulo número 5, dentro de dos capítulos, tengo la síntesis de todas estas ideas, de que yo soy madre, padre, empleado, empleador, que soy maestro, que soy alumno, que tengo que pagar mis impuestos, tengo que pagar el alquiler, tengo que darle todo lo que necesita mi familia y aún, incluso tengo que desarrollar mi vida espiritual, mi conciencia de Krishna. Cuando yo me sitúo en esa posición trascendental, dice Srila Prabhupada, no estoy influenciado por la mente, no estoy influenciado por los sentidos, tengo mi inteligencia establecida y puedo dirigirme hacia mi identidad pura. ¿Cuál es mi identidad pura? Lo que hablábamos al comienzo, yo soy un alma espiritual eterna, Sat Chit Ananda. Soy inmortal, estoy pleno de conocimiento y soy bienaventurado o feliz. Esa es la esencia de este capítulo, dice Srila Prabhupada. En la etapa inmadura de la existencia material, las especulaciones filosóficas y los intentos artificiales de controlar los sentidos a través de la supuesta práctica de posturas yógicas nunca pueden ayudar al hombre a dirigirse hacia la vida espiritual. Este es otro tema que se estuvo tratando en este capítulo, la famosa escalera de yoga. ¿Sí? Esta idea de que arranca el Karma Yoga, en lo que estamos situados ahora,
luego viene el jnana, viene el conocimiento, luego viene el dhyana, viene la meditación y por último viene el bhakti o la devoción. Hay peldaños, hay escaleras, ¿sí? Hay una forma de ascender hacia el conocimiento trascendental. Lo que explica Srila Prabhupada es que cuando mi inteligencia es inmadura, yo creo que a través de la especulación mental y a través del ejercicio físico del yoga voy a poder tener algún tipo de vida espiritual. Y Prabhupada aclara acá que no. Son peldaños en la búsqueda de la espiritualidad, pero no son el fin en sí mismo. La especulación mental no me va a llevar directamente a la espiritualidad, ni tampoco la práctica del yoga físico me va a llevar directamente hacia la vida espiritual. Pueden ser escalones en una escalera hacia el yoga supremo, sí, por supuesto, pero que ese peldaño o ese escalón en particular es el objetivo, no es lo que dice Srila Prabhupada en su comentario. Él, la persona, debe ser adiestrado en el proceso de conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Y la inteligencia superior, podemos saberlo, que lo hemos tratado alguna vez en estos encuentros, es el maestro espiritual. Mi respuesta siempre es que cuando uno no sabe qué hacer, busque a alguien que sepa hacerlo, ¿sí? Cuando uno compra un electrodoméstico y no sabe cómo funciona, recurre al manual. Cuando uno quiere estudiar una carrera o aprender un oficio y no sabe cómo es, busca a un experto en esa área. Similarmente, si yo quiero avanzar en mi vida espiritual, si yo quiero avanzar en conciencia de Krishna, tengo que buscar al guru, tengo que buscar al maestro espiritual genuino, a la persona que auténticamente, de forma fidedigna, me pueda establecer y explicar una teología o una ciencia de Dios que me permita llegar al objetivo de la existencia, que es ser un sirviente eterno del Señor. Entonces todo esto está en este verso y este significado de Srila Prabhupada. Estamos en el 343 del Bhagavad Gita, ¿sí? Estamos cerrando los comentarios Bhaktivedanta para esta sección del Bhagavad Gita y a partir del próximo encuentro ya van a estar establecidos ustedes en el capítulo número 4, el conocimiento trascendental, ¿sí? Karunya Nitai Das, Hare Krishna Prabhu, muchas gracias por estar del otro lado. Beltrán Ducos, mi reverencia es para usted también, Madre Carolina, Hare Krishna, muchísimas gracias a todos los que están escuchando, los que están escribiendo. Si alguno tiene algo para decir, si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay opiniones, este es el momento, porque si no vamos a ir cerrando el día de hoy. Ya hemos leído el verso, le hemos dado un pequeño desglose o una pequeña explicación al respecto. Ahora es el momento de ustedes, por si alguien tiene algo para comentar, podemos aprovechar para dialogar un poquito entre nosotros, aunque sea de forma virtual, pero bueno, diálogo al fin. Acá tengo un comentario. Laura dice, gracias por la clase, Prabhu. Hare Krishna, bueno, muchas gracias por escuchar. Cuando se habla de inteligencia estable, ¿se refiere específicamente a la inteligencia espiritual? Inteligencia estable significa que yo, como explica acá Prabhupada, si vamos al comentario, incluso si vamos al verso del día de hoy, entendemos que inteligencia espiritual o inteligencia estable es una inteligencia que está ubicada más allá de la materia. Tenemos ahí, esto es algo que se viene estudiando hace mucho, durante los últimos, digamos, 20, 30 años en la psicología. Antes se creía que había quizás una única inteligencia. De hecho, yo recuerdo de chico en el colegio, a veces tomaban como exámenes de aptitud, no sé si ustedes tienen esta experiencia o han tenido esta experiencia en el colegio, donde se hacían como exámenes o tests para ver cómo estaba el nivel de los alumnos, a veces a nivel municipal, a veces provincial, a veces incluso a nivel nacional, cómo están los alumnos, ¿no? Entonces había como un test genérico y ese test por lo general era bastante mecánico o mecanicista, o sea, tenía la mirada o la perspectiva de una única tipo de inteligencia, de un único tipo de inteligencia. Una inteligencia quizás más como matemática, más mecánica, mucho más mecánica. Pero si ustedes analizan los últimos 30, 25, 30 años, han surgido las ideas o las nociones de que hay distintos grados o niveles de inteligencia.
que es algo que en realidad ya está en el Bhagavad Gita. Krishna habla de esto en el Bhagavad Gita, pero bueno, los científicos occidentales por ahí hace menos tiempo se dieron cuenta. Por eso ahora a veces se habla sobre inteligencia emocional, inteligencia artística, ¿sí? Ahora ya la inteligencia no está aglomerada de una sola forma, en un solo conducto, ¿sí? Sino que uno quizás pueda no ser bueno en matemáticas, pero ser excelente en arte, supongamos. O alguien puede ser para nada bueno en cuestiones de la creatividad, pero es excelente para las cuestiones, digamos, racionales, frías, calculadoras. Porque hay distintos niveles de inteligencia. No existe una única inteligencia. Y existe una inteligencia espiritual. O sea, dentro de todas estas categorizaciones que ahora los científicos están haciendo, tenemos algo que ya Krishna hizo hace 5.000 años atrás, es plantear la categoría o la clasificación de una inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual es la inteligencia estable. ¿Por qué es estable? Es estable porque ya no fluctúa, ya no vibra en los vaivenes de la materia. Laura, usted sabrá, creo que todos ustedes saben, que hay dos características básicas de la materia. Una es su constante transformación. La materia jamás se queda quieta, jamás se mantiene estable. Y la otra característica de la materia es que perece, ¿sí? Tiene un punto final. Hay un momento donde la materia desaparece o muere, ¿sí? Entonces, dos características básicas de la materia: constante cambio o transformación, transmutación, si queremos decirlo, y fecha de vencimiento o perece, ¿sí? Tiene una caducidad. Va a llegar un momento donde todo lo material se termina. Entonces, en ese vaivén, en esa fluctuancia, en ese sub y baja o montaña rusa material, no es posible la estabilidad, porque hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy llueve, mañana sale el sol, hoy es lindo, mañana es feo, y todo el tiempo estoy en picos de euforia, de depresión, de arriba, de abajo. Entonces la estabilidad en el mundo material es imposible. Si mi inteligencia es fuertemente arraigada en la materia, mi inteligencia, por más que es lo superior dentro de la psiquis, también se va a ver afectada por estos vaivenes de lo que dije recién, de arriba, de abajo, de cambio, de fecha de vencimiento, etcétera, etcétera. Si yo logro trascender eso, como explica Krishna en este verso, si yo a través de un ejercicio de espiritualidad profunda, como es conciencia de Krishna, logro trascender la inteligencia material, llego a la inteligencia espiritual, que es la inteligencia estable. ¿Y por qué es estable? Porque se sitúa en una realidad que no cambia, que no tiene fecha de vencimiento, que es el alma o el espíritu. Sabemos que es Sat, que es eterno, que es Chit, es pleno de conocimiento, y es Ananda, es bienaventurado. Algo parecido podemos hablar en el Ashtanga, ¿sí? En el método de yoga que propone Patanjali, en los Yoga Sutras de Patanjali. Él dice que la finalidad del yoga se llama Samadhi. Samadhi, en un sentido, se puede traducir como estable o ecuanimidad, ¿sí? Entonces, similarmente, entre los Yoga Sutras de Patanjali y lo que Krishna y Prabhupada están diciendo en el Bhagavad Gita, es que tenemos que llegar a una inteligencia estable, que sea una inteligencia espiritual, una inteligencia donde el eje, donde el foco, donde la perspectiva, donde el objeto no sea algo que fluctúe y tenga fin, sino que sea algo eterno y absoluto, ¿sí? Y eso es la inteligencia espiritual, que es a su vez la inteligencia estable o la mente estable del que se está hablando en este verso y en este significado. Muchas gracias, Laura. Espero que se haya entendido un poquito. Mario David Ramírez Morales, Hare Krishna devoto, muchas gracias. Govardhan Lila Prabhu, muchísimas gracias a usted. Estuvo Govardhan Lila inaugurando la semana en las charlas aquí en ISKCON Buenos Aires, así también busquen en la sección de videos. Recuerden, hay una sección de videos en este perfil de Facebook y después también tienen un canal en YouTube que es Comunidad Vaishnava. ¿Sí? Ahí también tienen todo el material que se va acumulando a través de ISKCON Buenos Aires. Un agradecimiento muy grande a Chitrak Prabhu en particular y a todos los devotos de ISKCON Buenos Aires que permiten estos programas de conciencia espiritual.
Así que bueno, gente, al no haber más preguntas, no haber más consultas, no haber más opiniones, nos vamos a ir retirando por el día de hoy. Leo por última vez el verso, que es el último verso del texto, perdón, del capítulo número 3, es el texto 43. Bhagavad Gita 3:43 dice lo siguiente: en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Muchísimas gracias, devotos. Esto ha sido la lectura del día de hoy. Mañana arrancan un capítulo nuevo. Mañana van a estar con el capítulo número 4, que es el conocimiento trascendental. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo encuentro. Hare Krishna, Hari Bol.